Muy buenos días. Un placer tenerle por aquí. Hay muchas cuestiones que abordar en el día de hoy. Yo quería empezar por la inmigración. Claro, Que, porque acabamos de escuchar en el informativo las declaraciones de la vicepresidenta Camarero dando el plante a la ministra comunista Sira Rego por lo que califica como una reunión ilegal que pretendía llevar a cabo esa conferencia sectorial de infancia para el reparto de menores no acompañados. Oiga, pues bienvenido el PP y bienvenida la señora Camarero al barco, ¿no? Porque yo quiero recordar que Vox abandonó los gobiernos precisamente por coherencia y respeto con nuestros votantes, por cumplir la palabra que habíamos dado a nuestros votantes, cuando el Partido Popular nos dijo una cosa y luego nos engañó, forzado por el mandato de su dirección nacional, de Feijóo, que sin lugar a duda venía obligado y forzado por la élite bruselina capitaneada por la señora von der Leyen, y entonces el Partido Popular acudió entusiasta a ese reparto ilegal de menores no acompañados. Y digo ilegal porque desde el 6 de abril del año 2007 hay firmado un acuerdo entre el Reino de España y el Reino de Marruecos de prevención de la emigración ilegal de menores no acompañados y retorno de estos a sus familias o a entidades de tutela en su país de origen, o sea, en Marruecos. Este es el título tan largo, pero muy expresivo, del acuerdo firmado entre ambos reinos. Ese acuerdo fue ratificado por el Parlamento español en 2013, es decir, firmado y ratificado por sucesivos gobiernos socialistas, y ese acuerdo no se ha cumplido nunca. Y no lo digo yo porque lo diga yo, lo dice el propio gobierno, que a respuesta a una pregunta parlamentaria nuestra ha reconocido explícitamente que ese acuerdo no se ha cumplido nunca. Bueno, y ahora resulta que el Partido Popular viene a decir lo que no solamente dijo Vox, sino lo que hizo Vox cumpliendo su palabra y siendo coherente. Pues eso, bienvenidos al barco. Me da la sensación de que esta reacción del Partido Popular no está pensada en defender el interés general de España y de los españoles, como si fue la nuestra de abandonar los gobiernos, sino más bien porque parece que suenan campanas electorales. ¿Y para qué se firmó ese acuerdo? Ese acuerdo se firmó exactamente como dice el título que acabo de esto, para evitar la emigración ilegal de menores, evidentemente marroquíes, puesto que lo firmaba el Reino de España y el Reino de Marruecos, no acompañados, y para, en el supuesto de que se produjera 1, 2, 3, X casos de emigración ilegal de esos menores, ser inmediatamente repatriados y admitidos, repatriados por España y admitidos por Marruecos para, y así lo dice literalmente, como he señalado, el título del acuerdo, para ser devueltos a sus familias de origen marroquíes o a instituciones de tutela en Marruecos. Pero no se ha cumplido ese acuerdo. Nunca, lo ha dicho el propio gobierno, nunca. Y vuelvo a repetir, es un acuerdo firmado entre ambos reinos en el año 2007 y ratificado en el 2013. Y hace apenas unas semanas, a pregunta de nuestro grupo parlamentario en el Congreso, el gobierno reconoció explícitamente, literalmente, que no se ha cumplido nunca. Como hemos escuchado a la vicepresidenta Susana Camarero, yo he escuchado también a Carlos Mazón hacer, ha hecho diferentes declaraciones en relación con la inmigración, a Miguel Tellado también, a Feijóo. Claro, ahora desde el Partido Popular parece ser, por lo que van diciendo, ¿no? Por lo que dice usted, que han cambiado ese discurso en cuanto a la inmigración. En el momento en el que Vox... No, yo no digo que lo hayan cambiado, digo que tratan de aparentar que lo han cambiado porque suenan campañas electorales. En el momento en el que Vox aparece como la tercera fuerza política de España, con el discurso que usted traslada en relación a la inmigración y que el Partido Popular parece que se lo ha apropiado, ¿qué debe hacer un votante de
claro, un votante del Partido Popular que luego votaba a Vox por cuestiones de inmigración, ahora ve que el partido que votaba antes, que era el Partido Popular, también tiene ese mismo discurso, o sea, también puede haber una... No, vamos a ver, sí, claro, vuelvo a repetir, ahora se trata de aparentar que se tiene ese discurso, ese discurso porque suenan campanas electorales. Lo que tiene que ser muy consciente toda la opinión pública española y especialmente quienes están sufriendo más directamente, cotidianamente, los efectos de esa inmigración ilegal que genera delincuencia, diga lo que diga el gobierno y el buenismo izquierdista, que genera delincuencia, peleas, robos, violaciones, ocupación, inseguridad en nuestros barrios y pueblos, y especialmente en los barrios más humildes. Lo que tiene que tener en cuenta toda la opinión pública y especialmente quienes están viviendo cotidianamente esa situación, que son los habitantes de esos barrios más humildes, es que el Partido Popular puede ahora decir misa o apariencia de misa, pero que esta situación terrible que estamos viviendo es corresponsabilidad tanto del Partido Popular como del Partido Socialista, porque los partidos del bipartidismo llevan años y años y años fomentando una política imposible por interés nacional de fronteras abiertas y porque desde la Comisión Europea, desde Bruselas, Comisión Europea desde hace años compartida, gobierno de coalición europeo compartido por Partido Popular y Partido Socialista, se viene fomentando todo ese tipo de fronteras abiertas. Y por eso terminan sucediendo cosas tan lamentables como la que ha sucedido en estos días en Torre Pacheco y la que ya viene sucediendo con demasiada frecuencia en muchos otros municipios y barrios españoles. Recuerde lo que también hace unas semanas ocurrió pues, en determinados municipios muy importantes, en Mataró, en Sabadell, en determinados municipios muy importantes de Cataluña. Y al final lo que pasa es que la gente está harta. La gente está harta y dice, esto no puede continuar así. Claro, el discurso buenista y falaz del gobierno, de la izquierda, de la extrema izquierda, y a veces el discurso tontín del Partido Popular, que es corresponsable también de esa situación de fronteras abiertas, reparto de menores extranjeros no acompañados. Quiero recordar que hace unas pocas semanas, unos meses, todo el arco parlamentario español, incluido naturalmente el Partido Popular, excepto Vox, que votó en contra, votaron a favor para que se produzca una regularización inmediata de 500.000 personas que están en situación ilegal en España porque han entrado ilegalmente en España. O sea, el Partido Popular en esto tal cual que el Partido Socialista. Por eso nosotros estamos diciendo que porque la gente está harta y tiene derecho a decir, oiga, es que no quiero que violen a mi mujer, a mi hija, que me asalten el bar, que me peguen una paliza en la calle simplemente porque llevo un perro y a determinadas costumbres o religiones, pues los animales de compañía son vistos como poco menos que emisarios del diablo. Como no quiero que esto suceda, y además no hay medidas preventivas serias por parte del gobierno, por parte del Ministerio de Interior, para garantizar la seguridad en todos esos sitios, pues por eso nosotros hemos dicho que la mejor fórmula, la fórmula más democrática, es darle la palabra al pueblo español. Darle la palabra en unas elecciones anticipadas que deberían ser inmediatas para que decidan qué gobierno y qué políticas en todo orden de cosas quieren, también en materia de inmigración, y para darle, sino, la palabra inmediatamente mediante la convocatoria de un referéndum consultivo en los términos en los que está previsto en nuestra Constitución y en nuestro ordenamiento jurídico vigente, para que los españoles libremente en las urnas decidan si quieren o no quieren seguir respaldando, que evidentemente no respaldan, esta política de fronteras abiertas, de complacencia con las mafias del tráfico, de subvención a las ONGs que colaboran con esas mafias del tráfico, etcétera, etcétera. Y nosotros al final decimos, no se dejen ustedes engañar,
ni por este discursito ahora con matices del Partido Popular, que no responde a la realidad de fondo, porque siguen compartiendo la responsabilidad de ser quienes han gestado toda esta situación en España y en Europa, ni se dejen engañar tampoco por toda esa maquinaria de prensa adicta, subvencionada y opinantes paniaguados, teledirigidos desde Moncloa y Ferraz, que cuando se produce una reacción que no se debería producir, porque para eso está la policía, para garantizar la seguridad ciudadana, pero el Ministerio del Interior no la garantiza. Cuando se produce una determinada situación, pues salen y dicen hasta aquí hemos llegado. Y entonces toda esta prensa dicta, en vez de entender que es una reacción, en fin, espontánea, pues entonces pretenden hacer un montaje señalando que esto es una operación orquestada por la extrema derecha, etcétera, etcétera. Y toda esa prensa dicta y todos esos opinantes terminan tratando de blanquear a los delincuentes y poco menos que culpabilizando a las víctimas. Y esto no puede ser. Nosotros decimos emigración legal, ordenada, quienes vienen a trabajar con voluntad de integrarse, de cumplir nuestras leyes. Sí, claro que sí, por supuesto. Pero decimos también que todos aquellos que entran o están ilegalmente en España, que su única voluntad es hacer del delito una forma de vida, que no respetan a nuestras mujeres, que apalizan a homosexuales, que maltratan a nuestros ancianos y que no están dispuestos no solo a cumplir nuestras leyes, sino pretenden, y por la fuerza en muchas ocasiones, imponer sus costumbres, pues que esos no, que esos fuera de España inmediatamente y naturalmente. Los menores no acompañados también, porque esos tienen que estar donde les corresponde estar, en su país, con sus familias, o si no puede ser con sus familias, en sus países, con instituciones de tutela de sus países que les permitirá también tener cercanía a sus familias. Ignacio, también en esta cuestión que sucedió en Torre Pacheco, claro, en el momento en el que sucede la causa, que es esta paliza que recibe esta persona mayor, claro, entiendo que de ahí a montarse una especie de mini guerra civil en un país como España, entre personas extranjeras y personas residentes de aquí, tampoco es la solución, digo yo. Nunca es la solución. Por supuesto que nunca es la solución. La solución es que eso no se produzca estructuralmente, porque quienes están allí viven legalmente, trabajan legalmente, tienen voluntad de integrarse legalmente, de cumplir nuestras leyes, de respetar nuestras costumbres. ¿Qué es lo que venía sucediendo en el propio Torre Pacheco durante muchos años, con una inmensa comunidad extranjera, pero que responde a ese perfil? Ahora, lo que no se puede ignorar, porque es cínico, porque es hipócrita y porque además contribuye a acentuar el problema, es que frente a la aparición en los últimos tiempos de una masa de inmigración ilegal, violenta, con voluntad y vocación delictiva, que no respeta, como he señalado, ni a nuestras mujeres, ni a nuestros ancianos, ni nuestras costumbres, y que sale a la calle con el rostro tapado, armada de palos y machetes, esgrimiendo la bandera de una nación extranjera y diciendo vamos a matar españoles, pues la gente, en fin, la gente reacciona. Ojalá no hubiera tenido que reaccionar esa gente, sencillamente porque el Ministerio de Interior, no en el momento de producirse los disturbios, sino el Ministerio del Interior, que tiene la obligación de conocer cuál es la realidad del municipio y cómo está evolucionando la delincuencia, hubiera puesto también todos los medios necesarios en el día a día para que no se produjera un estallido. Pero es que esto de Torre Pacheco, insisto, es que esto de Torre Pacheco sería preocupante si hubiera ocurrido solo en Torre Pacheco,
Pero por desgracia, esto de Torre Pacheco ha ocurrido en muchos sitios. Hombre, quiero recordarle ni más ni menos que en Rentería. Perdone, quiero recordarle que hace unos días en Rentería salieron estos que acusan a Vox de ser la ultraderecha al grito de Gora ETA, vamos a matar moros. En eso estamos Gora ETA, vamos a matar moros. Pero ¿por qué se responsabiliza al Partido Popular de esta cuestión de fronteras abiertas y demás? Como decía, sí, el que está gobernando desde los últimos 7 o 8 años es el Partido Socialista. No, pero es que esta no es una historia que venga desde hace 7 u 8 años. Esta es una historia Hombre, yo creo que se ha incrementado en los últimos años. Hombre, naturalmente, pero esta es una historia que viene produciéndose ya desde hace muchos años, sembrando la semilla. Y aquí hoy gobierna el Partido Socialista y naturalmente es el principal responsable. Pero mi querido amigo, hoy también en Europa gobiernan en coalición la Comisión Europea. El gobierno de Europa es un gobierno de coalición entre el Partido Popular Europeo y el Partido Socialista. Y este gobierno de coalición en Europa sigue ya llevando ese modelo de coalición entre populares y socialistas desde hace décadas. Y en la política europea, esa que marca las líneas generales y que luego todos los Estados miembros tienen que cubrir, la política europea desde hace muchas décadas ha sido una política de fronteras no abiertas, archiabiertas. ¿Hasta que qué? Hasta que ahora han empezado a producirse problemas muy serios en determinadas sociedades nacionales y parece que quieren hacer, pero solo parece que quieren hacer algún matiz. No. Aquí el reparto de responsabilidades es clarísimo, unos y otros. Y por eso, en materia de inmigración, como en tantas otras, la mayor credibilidad es la de Vox, porque sencillamente Vox dice, cumple lo que dice y hace. Y porque los españoles están muy hartos ya de ver en qué quedan las promesas del bipartidismo. El Partido Popular de la Comunidad Valenciana, por lo menos lo que dice, ¿no? Entiendo a Susana Camarero la postura que pueda tener el Consejo. Pero... Bueno, no, mi querido amigo, lo dice ahora que son campanas electorales, pero es que esa misma situación que ahora rechaza, hace meses la aceptó absolutamente, tragaron con ella y ese fue el motivo por el que nosotros abandonamos el gobierno. Vuelvo a repetir, bienvenidos al barco, si ahora este intento de giro es veraz y sostenido en el tiempo, no solamente porque suenan campanas electorales, pero es igual, no tenga usted ningún problema, porque dentro de muy poco tiempo, cuando los españoles decidan que Vox gobierna en España y nosotros tendamos la mano para que también estén en nuestro gobierno, pues si quieren, el Partido Popular, pues entonces el Partido Popular seguramente sí ya llevará una política firme en esta materia y en muchas otras absolutamente distintas, porque tendrá que seguir las pautas que marcará la parte mayoritaria del gobierno, que será Vox. Que esa cuestión, lo que pasa que es al revés, aquí en la Comunidad Valenciana se acordó en los presupuestos también, que era una de las líneas que puso Vox encima de la mesa, de Carlos Mazón. Claro, pero las cosas hay que ponerlas en el calendario y en el tiempo. Primero hubo un acuerdo, un acuerdo de gobierno en el que formaba parte la lucha contra la inmigración ilegal. Luego, estando en el gobierno, el Partido Popular incumplió ese acuerdo y por tanto nosotros salimos del gobierno. Y ahora, para tener que aprobar los presupuestos que son necesarios para esta comunidad, pues han tenido que firmar otra vez lo mismo por lo que se firmó al principio, que luego incumplieron y porque lo fuimos. Es decir, en definitiva, la política española está ya tan colmada de corrupción política, moral e institucional que lo que hace falta es claridad y coherencia, respeto a los votantes y a la palabra dada. Y eso solo lo garantiza Vox, y a los hechos me remito. Un gobierno de centro derecha es lo que necesita Valencia, la Comunidad Valenciana. Sin lugar a duda. Eso seguro. Ignacio Gil Lázaro, presidente de Vox en Valencia, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, muy amable.